Pedir por favor que abra su Biblia en el libro según San Mateo, capítulo 17, versículo número 20. Libro de Mateo, capítulo 17, versículo número 20, dice la palabra del Señor. Le cuento el contexto de la situación. Hay un padre que trae un muchacho atormentado espiritualmente. Los discípulos no pueden traerle libertad a este muchacho. Inclusive el padre, cuando le habla a Jesús, le dice, si tú puedes hacer algo. Ese es un ambiente un poco hostil para el milagro. Jesús da la palabra, el muchacho es libre y los discípulos le dicen, ¿por qué no pudimos liberar a ese muchacho? Y la respuesta de Jesús fue la siguiente, por la poca fe que tienen, les respondió. Le aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría, y para ustedes nada sería imposible. Diga conmigo, si tengo fe, nada es imposible. Hemos recibido, cuando comenzó el año, en la cadena de las metas, una palabra rectora de parte de Dios a través de nuestro pastor Carlos. Y uno de los puntos decía que íbamos a ser multiplicados por 7. ¿Cuántos recibieron esa palabra? ¿Cuántos recibieron esa semilla? Esa semilla está ahí esperando ser activada. La Biblia nos habla, Jesús nos habla del poder extraordinario que tiene algo tan pequeño de convertirse en algo grande, el poder de la multiplicación. Jesús nos habla y cuando dice que algo pequeño es activado, se convierte en algo muy, pero muy grande. Dice la palabra del Señor, nosotros vemos, por ejemplo, cuando el Señor llamó a Abraham y este hombre de un viejito, de un anciano, dice la Biblia que sus huesos ya eran polvo prácticamente, le prometió que de eso pequeño se transformaría en una multitud que no se podría contar, tal que sería como las estrellas del cielo o la arena del mar. Lo que Dios tiene para nuestra vida es multiplicación. ¿Cuántos dicen amén? Mire, la multiplicación, el crecimiento, después de un proceso de incubación, es siempre extraordinario. Yo repito, el crecimiento después de un proceso siempre es extraordinario. Siempre es multiplicación, no es suma. Siempre se pasa de poco a mucho. Le di un ejemplo en la palabra. Por ejemplo, cuando a Jesús le trajeron unos poquitos peces para que daran comer a una multitud, el Señor la multiplicó. Lo vemos en la naturaleza, como unas pocas células se transforman en un bebé. Yo, por ejemplo, tengo un bebé de 9 meses y pensar que hace tan poquito tiempo atrás era unas poquitas células que estaban en la panza de la mamá. Pensé que hace unos poquitos meses atrás uno podía dormir. Y hoy es una realidad porque lo pequeño, después de un proceso de incubación se transforma en algo grande. Siempre el crecimiento termina siendo extraordinario. Así también las cosas malas. Por ejemplo, los tumores son sumamente exitosos en su proceso porque tienen un crecimiento extraordinario, se multiplican de manera rápida. En la tecnología también lo vemos. Mire, la escritura se calcula que comenzó en el año 3500 a.C. Para que el hombre pudiera inventar la imprenta, pasaron 4000 años aproximadamente hasta que Gutenberg inventó la imprenta. Fue una base que se puso. Sin embargo, hasta la invención de que eso pudiera ser transmitido electrónicamente a través del telégrafo, que fue en 1780, pasaron 200 años. Y la invención del telégrafo al aparato celular pasaron 150 años. Y del celular al smartphone que usted tiene, manda fotos, pasaron solamente 15 años. Hasta el concepto de smartphone. Y todos los días surgen aplicaciones y usted, por ejemplo, le acabamos de mandar un saludo al pastor Carlos en video y
Todo avanzó, todo tuvo un crecimiento explosivo luego de un proceso. Yo quiero que ponga la mano en su corazón. Usted puede crecer de manera extraordinaria. Hemos recibido una palabra a comienzo de año que seremos multiplicados por 7. Diga conmigo, yo puedo pasar de poco a mucho, bendito sea el Señor. Jesús le dice, si su fe es algo tan pequeño como el grano de mostaza, ustedes le podrían decir a esa montaña. Un grano de mostaza es algo que tiene el tamaño casi de la arena. ¿Cómo va a poder enfrentar algo tan pequeño, algo tan grande como una montaña? Tiene que experimentar un crecimiento. Lo que Dios nos ha dado tiene que experimentar un crecimiento. Porque ese es el destino del cristiano. De ir de poder en poder y de gloria en gloria. Y del poder en poder y de gloria en gloria. Ahí salió más lindo. El crecimiento siempre es extraordinario. Jesús se está refiriendo, nosotros hemos hablado mucho de que las montañas, muchas veces lo hemos interpretado este versículo, que es una manera también correcta de interpretarlo, que las montañas son problemas, son situaciones, pero ahí en el contexto donde Jesús está hablando, las montañas en la Biblia configuran lugares de autoridad espiritual. Lo que Jesús está diciendo, si ustedes desarrollan la fe, porque Jesús también dijo que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, que cuando crece, siendo la más pequeña de todas las semillas, cuando crece se transforma en un árbol grande. Hermano, cuando lo que tenemos es activado, puede haber victoria espiritual. Cuando Dios le da algo que usted crea aunque sea pequeño, usted lo activa, usted puede tener la libertad espiritual más extraordinaria, usted puede alcanzar proezas en Dios, usted le puede decir a toda autoridad espiritual que se ha levantado en contra de nuestra vida, en contra de nuestra familia, le podemos decir en el nombre de Jesús que se vaya, que se corra y nos hará caso, porque el mundo espiritual responde a las cuestiones espirituales. Diga conmigo, debo desarrollar, debo activar lo que Dios me ha dado. Para que nosotros experimentemos este crecimiento extraordinario, esa semilla que ha sido sembrada merece ser activada. La Biblia nos habla, por ejemplo, en el libro de Zacarías, nos enseña a no menospreciar el tiempo de las pequeñeces. No menosprecie lo que hace para el Señor. No menosprecie una palabra que usted siembra en un hijo rebelde, en un esposo. La obra que está haciendo para el Señor tiene importancia en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Lo que usted hace importa. Diga conmigo, lo que yo hago es trascendente. Lo que nosotros hacemos es trascendente. Nosotros somos gente trascendental en la vida. Dios nos puso para marcar diferencia. Dios nos sembró, Dios nos metió con un propósito. Bendito sea el Señor. Y el crecimiento necesita un combustible que es la fe. La fe es el combustible del crecimiento. Y la fe es activada por la palabra. Diga conmigo, por la palabra. Lo que Dios nos da se activa por la palabra. Porque el Señor le dijo, si tienen fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían. Se activa lo que Dios nos da a partir de la palabra. Póngase su mano acá, quiero decirle que hay un milagro en sus labios, que hay restauración en sus labios, que Dios va a usar su boca si usted le permite, que en su boca siempre haya alabanza, que en su boca siempre haya gratitud, que su boca siempre confiese la palabra, porque usted cuando confiesa la palabra se activa lo que Dios le ha dado. Nosotros tenemos que ser gente de bendición, gente que proclame palabra. No hay nada más triste, no hay nada más improductivo, no hay nada que traiga más escasez espiritual que la queja, que la murmuración, que el chisme. Nosotros tenemos que ser gente de palabra, gente que proclame la palabra. Jesús dijo que lo que oímos, eso se nos añade. Lo que a nosotros se nos es añadido es activado por la palabra. Y no estoy hablando de un realismo mágico, ni una declaración positiva. Quiero decir que el requisito es la fe. Porque ese principio funciona para lo bueno y para lo malo. Hay gente que ha tenido fe en mala semilla y esa semilla ha sido activada. Es más, ha sido declarada.
Semillas tales como, en mi casa todos mueren a cierta edad, o en mi casa tal cosa, o nosotros somos así. Gente que declara, nosotros muchas veces hablamos y maldecimos hasta esta hermosa tierra que Dios nos ha dado. Póngase a pensar las veces que maldecimos a nuestra gente. Decimos Argentina es linda, pero está llena de argentinos. Y Argentina es bendecida, tenemos buena gente, el argentino es buena gente. Nuestra tierra es una tierra buena, diga conmigo, nuestra tierra argentina, es una buena tierra, es tierra de bendición. Háblele a la tierra y Argentina te bendecimos, que Argentina sea activado, no menosprecie lo que Dios le ha dado, no menosprecie a su esposo, no menosprecie a su hijo, no menosprecie su tierra. Hermano, gente de todo el mundo literalmente anhela venir a Argentina, a recibir lo que nosotros tenemos. Usted dirá, pastor, pero hay gente que se va por la situación económica. Bueno, ahora no tanto, pero hemos visto cómo hay compatriotas que han tenido que ir a otra tierra. Pero mira, hermano, gente de todo el mundo anhela venir a recibir lo que hoy tenemos acá. El cielo abierto de que oramos al Señor y se producen milagros, que la gente escucha la palabra y pasa y responde. Eso lamentablemente no sucede en otros lados. Es más, nosotros ocupamos un momento de la reunión en enviar una palabra a otra nación. Y nosotros no lo hacemos porque no tenemos otra cosa que hacer. Nosotros cuando oramos por misiones, por ejemplo, nosotros cuando oramos por los niños, no fue para rellenar un momento de la reunión, no es para cumplir con lo que marca el calendario de que mañana van a empezar las clases. Es un acto profético de soltar palabra, porque la palabra marca realidades, bendito sea el Señor. La palabra nuestra en fe puede mover montañas cuando es declarada. Mire, hubo un hombre en la Biblia que sorprendió al Señor Jesús, se lo conoce como el centurión romano. Este hombre tenía un siervo enfermo. Jesús, acudiendo a una requisitoria, va a la casa del centurión. En el camino se encuentra con una delegación que había mandado. El centurión decía, no, Señor, no hace falta que entres a la casa, yo no soy digno, tan solo envía la palabra. Tan solo envía la palabra, porque yo soy un soldado y sé yo cómo funciona la cosa. Cuando estamos regidos por autoridades, la palabra marca realidades. La palabra, lo que nosotros confesamos, determina nuestro futuro. Lo que nosotros decimos es lo que terminamos siendo. Escúcheme, quiero decirle lo siguiente, lo natural está gobernado por lo espiritual. Lo natural está regido por lo espiritual. Muchas enfermedades que hoy se manifiestan en el mundo natural en realidad tienen raíces espirituales. Cosas que vemos en el mundo natural han tenido raíces espirituales. Este lugar ha tenido una raíz espiritual de oración, de ofrenda, de fe. El congreso que vamos a ver dentro de poco tiene una raíz, hoy se ve en el mundo natural, pero tiene una raíz espiritual. Hermano, lo natural está regido por lo espiritual y no es al revés. Nosotros no podemos hacer lo espiritual por lo natural. Nosotros no podemos convencer en nuestra carne, por ejemplo, a un hijo, a un esposo. Nosotros tenemos que activar palabra, porque lo espiritual se activa por la palabra. Declaremos palabra, tengamos fe en la palabra, declaremos palabra de Dios, nos nutremos de la palabra, declaremos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque mediante la palabra se ejerce dominio en lo natural. Diga conmigo, ponga la mano en su corazón, por la palabra yo ejerzo dominio. Como hijo de Dios, yo ejerzo un buen dominio, bendito sea el Señor. En ese caso, aplauda al Señor. Tan importante lo que nosotros hablamos, tan importante son nuestra boca, el fruto de nuestra boca es tan, pero tan importante que el Espíritu Santo intercede por nosotros usando nuestros labios. Mire si será importante lo que nosotros hablamos. El profeta le tuvo que decir al Señor, para ser usado necesito que purifiquen mis labios. Necesitamos una purificación de parte de Dios. Cuidado lo que declaramos a nuestros hijos,
Porque mire, yo le hablaba de lo que crece extraordinario y también crece lo malo. Hay gente acá, seguramente que de niño le marcaron con una palabra y la palabra cayó y la palabra germinó y se expandió. Por ejemplo, hay gente que ha pasado años, décadas y siguen marcando por una palabra. Mira, la palabra tiene poder. Y el ser humano tiende a lastimar a lo que ama, tiene esa cuestión rara. Cuide sus labios, en sus labios hay un milagro, en sus labios hay el poder de modificar realidades, porque usted es un hijo de Dios, usted fue sembrado con la palabra que era cuando nada era, porque en el principio era la palabra, en el principio era el verbo. Y de lo que no era nada fue mediante la palabra. Lo que hoy no ve, hermano, lo que le está pidiendo el Señor, el milagro que está pidiendo, la puerta que está cerrada se abre mediante la palabra. La familia se convierte mediante la palabra. Todo se hace mediante la palabra. Somos prosperados por la palabra. La palabra es importante. Mire, Jesús nos contó una historia. En Mateo capítulo número 13, Jesús habla mucho de la semilla. Jesús habla de la semilla. Versículo número 2 del capítulo número 13, dice la palabra que el sembrador sale a sembrar. El sembrador sale a sembrar. Todos los días de nuestra vida nosotros estamos expuestos a semillas. Todos los días nosotros estamos expuestos a diferentes semillas. Ahora nosotros hemos venido acá a la iglesia y hemos recibido... Si ha venido hace poquito, también ha recibido, los que venimos de hace tiempo, hemos recibido tanta semilla, tan buena semilla. Ahora, por ejemplo, Dios te bendiga, hermano. Ahora en el Congreso vamos a recibir buena semilla. ¿Cuántos dicen amén? No se pierde el Congreso de Jóvenes, Dios nos va a bendecir. Vamos a recibir buena semilla. Y hemos recibido, se han pasado predicadores, se han pasado ministerios ungidos, por acá hemos recibido semilla. Yo se puede preguntar, ¿por qué parece que mi semilla no da fruto? ¿Por qué parece que la semilla no da fruto? Quizá en un área estamos frutificados y en otra no. Porque sabe una cosa, porque cuando Jesús trae la parábola del sembrador, que usted la conoce, dice que la semilla cae en distintos lugares. Alguna cae en pedregales, otra cae entre medio de espinos, pero una finalmente cae en tierra. Y en diferentes tipos de tierra, porque una produce al 30, otra al 60 y otra al 100%. Hermano, la semilla depende de la calidad de la tierra. Póngase la mano en su corazón. Usted es una buena semilla de parte de Dios. Usted es buena tierra para recibir la buena semilla. Yo quiero decirle, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué dañó quizás tu tierra? ¿Fueron pedregales, fueron espinos, fueron aves, fueron palabras que te dijeron? ¿Sabe por qué? Porque la buena semilla atrae muchas veces la cizaña. Cuide su semilla. En otra parábola el Señor Jesús dice que el amo plantó una buena semilla en el campo, pero cuando dormían los hombres vino el enemigo y sembró cizaña. Quiero decirle que lo que Dios le ha dado es tan valioso que despierta envidia del enemigo. No cuide su corazón, no deje ser sembrado por una mala semilla. ¿Por qué mi semilla no da fruto? Porque depende de la calidad de la tierra. Como dijo el pastor Carlos el domingo pasado, me encantó la frase, que la tierra responde según el carácter de quien la pisa. Yo quiero que levante su mano al cielo y declare conmigo, yo recibo el carácter de Cristo. Yo soy buena tierra para los milagros. Yo soy buena tierra para la apertura de bendiciones. Yo le creo a Dios. Yo puedo pasar de poco a mucho. Mi semilla va a ser activada en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Usted sabe que hay un lugar en una isla de Noruega, bien cerca del Polo Norte, que allí se eligió porque cumple con unas características especiales. Es un lugar donde no hay movimientos sísmicos, está protegido de inundaciones, y allí se construyó un búnker bien guardado, donde la humanidad ahí deposita un respaldo de todas las plantas que hay en la tierra en sus semillas. Todas las plantas
que están sobre la tierra, o las que se pudo, en su gran mayoría, están almacenadas ahí. Se cree que hay guardado 1 millón de especies guardado en semillas. ¿Para qué? Para que en el momento que se requiere, esa semilla sea activada, sea plantada. Es más, ahora con la guerra de Siria había una planta, no recuerdo cuál, que estaba en serio riesgo de desaparecer, se buscó en el depósito de semilla y esa planta no se perdió. Mire, dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24, dice la palabra del Señor: de cierto te digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Quiero pedirle a Martín si me puede acompañar con el teclado. Dice la palabra del Señor que si el grano de trigo no cae, si la semilla no es activada, toda esa semilla, todas esas palabras de bendición que hemos recibido, escúcheme, no están perdidas, están guardadas. Lo que usted ha proclamado, la semilla que usted ha sembrado, que usted hoy ve que no está activada, está guardada. Lo que usted ha hablado en su hijo, lo que usted le ha enseñado. Por ejemplo, yo tengo la costumbre de mi niño soltar palabra de bendición. Y cuando está Pita dormida, yo oro y bendigo su vida. Bendigo su vida, quienes van a ser sus amigos. Hablo bien de ella, hablo bien de Pedrito. Oro para que me deje dormir, pobre Pedro, le está haciendo mala fama. Hablo y le suelto palabra de bendición. ¿Sabe por qué también oro? Y me cuesta, oro por el esposo de Pía. ¡Ay! No, va a ser bien recibido. Oro para que el Señor lo use, para que sea un hombre de bien, para que ya sea guardado de la tentación, librado del mal. Que ese instituto es mucho pedir, pero bueno, le pedimos al Señor. Tengo que pedir con fe, dijo la palabra. Pedimos, hablamos, soltamos palabra. Yo no sé bien cómo Pía va a desarrollar su vida. No sé bien los pasos que va a desarrollar. Hermano, yo no sé bien usted qué va a hacer con esta palabra, con esta semilla, que entiendo que es de parte de Dios que le está siendo sembrada. Pero quiero decirle que yo sé que en el transcurso de su vida, de mi hija y de mi hijo, y seguramente de usted, a pesar de las decisiones y a pesar de los caminos que uno tome, la semilla va a estar guardada, no va a estar perdida. La semilla está esperando ser activada, porque la semilla tiene que descender, tiene que ser enterrada y tiene que experimentar, ¿sabe qué cosa? Un rompimiento. Tiene que experimentar un rompimiento, la semilla tiene que transformarse. Diga conmigo, debo ser transformado. Debo ser transformado. Mi meta es ser la imagen de Cristo. ¡Wow! Entonces yo me puedo decir, pastor, la verdad que estoy pasando un momento y usted me dice ser la imagen de Cristo. Mire todo lo que falta. Y yo le digo, mire todo el espacio que tiene para crecer. Mire si podemos progresar, si podemos avanzar, que nuestra meta es ser como Cristo en todo el área de nuestra vida. Tiene que haber un rompimiento espiritual. Yo me pregunto, ¿qué pasó con Pedro? Con el apóstol Pedro, que pasó de estar en un patio negando al Señor 3 veces. ¿Qué pasó con ese Pedro que no le pudo responder la pregunta al Señor de si le ama? ¿Qué pasó de ese Pedro al Pedro que su sombra producía milagros? Que su influencia espiritual, por ser el reflejo de Cristo Jesús, producía milagro a tal punto de que llegamos al libro de Hechos y encontramos que la gente ponía a los enfermos en las puertas y en las calles para que la sombra de Pedro pasara para ellos y los enfermos sean sanados. De paso, nosotros cantábamos una canción, ¿se acuerda? Por la sombra de Pedro. ¿Cuándo se acuerda de esa canción? Que el Señor sane en nuestros corazones. No, era linda la canción. Por la sombra de Pedro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese Pedro timorato, impulsivo? ¿Qué pasó al reflejar la gloria de Dios de tal manera
que su presencia producía milagros, ¿sabe qué pasó? Pasó un rompimiento del Espíritu Santo. Pasó que descendió el Espíritu Santo. Lo que Jesús había prometido descendió. Descendió la presencia del Señor. Cuando estaban todos juntos, unánimes, clamando al Señor. Cuando lo habían visto que el Señor había vencido y había ascendido a los cielos. Ellos estaban juntos y descendió el Espíritu Santo. Y hubo un rompimiento espiritual. Y todas las semillas que Jesús había sembrado en sus discípulos, todas las palabras que ellos habían experimentado, habían recibido, que quizá no habían comprendido, habían sido activadas. Yo quiero que levante su mano al cielo. Hoy oramos para que descienda el Espíritu Santo y se active la semilla que usted ha recibido. Hoy oramos para que haya un rompimiento espiritual en todo lo que ata a su hijo, en todo lo que ata a su familia. Que las semillas en el nombre de Jesús sean activadas por el poder de la palabra. La semilla se activa por la palabra. Declare palabra de Dios. Mi hijo va a ser bendecido. Voy a tener un ministerio exitoso. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver el colegio construido. Yo no sé lo que dice la gente, que depende tanto de la economía de turno. Y es cierto que uno va al banco, de uno que tiene que pagar la boleta de la luz. Pero quiero decirle que declaremos que a nosotros nos va a ir bien, porque tenemos la buena semilla. Bendito sea el Señor. Aleluya. Oh, Ramakaya, la loquilla. Libro de Isaías, capítulo 55. Necesitamos que descienda el Señor, que haya una visitación. Porque dice el Señor, porque como desciende la lluvia y la nieve y no vuelve allá, o sea, la lluvia desciende. ¿Para qué? Porque tiene un propósito. La visitación de Dios en su vida tiene un propósito, que es regar la tierra. Prepare la tierra. La tierra la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra. Dios quiere que usted se multiplique. Dios quiere que usted experimente ese rompimiento que transforma para darle más semilla. Semilla y pan que come. Pan al que coma. Coma del pan. Coma del buen pan, del pan de vida de Cristo. Y así dice el Señor, porque así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Diga conmigo, la palabra no vuelve vacía. La palabra no vuelve vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Active la semilla, active la palabra. Vamos a ver los mejores días de nuestra vida. Vamos a ver la gloria de Dios. Oramos para que se abra el cielo. Oramos para que haya visitación, para que descienda la lluvia, para que multiplique, para que riegue la tierra, para que te dé el pan de vida del cielo. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Leyendo me llamó la atención la palabra vacía. La palabra vacía. Dice, la palabra no va a volver vacía. Si es algo que tiene Dios, es que Dios siempre gana. ¿Cuántos dicen amén? Y viendo un poco las referencias cruzadas en los libros, cuando uno estudia un poquito la palabra, se encuentra con diferentes referencias bíblicas. Una que me llamó la atención fue cuando hablaba de Samuel. Decía que el Señor no dejaba que ninguna palabra de él cayera en tierra. Es la misma expresión, que las palabras vuelvan vacías. Así que declare la palabra con fe, que la palabra no vuelve vacía. La palabra no vuelve vacía, no va a caer en tierra. Si tiene fe y usted declara la palabra, su palabra Dios le va a respaldar. ¿Qué le parece si se anima mientras todos se están quejando? ¿Qué le parece si usted se anima a romper eso y dice, Dios nos va a visitar, va a salir todo bien? Es decir, hay tantas semillas, nosotros decimos subconsciente, pero hay tantas semillas sembradas en nosotros que está esperando, está latiendo que sea sembrada. Dice la palabra del Señor. Y la segunda referencia que encontré que me llamó la atención fue la siguiente. Mire, le vienen a informar a David de que el rey Saúl y el príncipe Jonatán han muerto.
Y David, que nosotros configuramos como rey, con hombre de Dios, pero también fue un profeta, compone un salmo, un endecho que se le conoce, en honor a su amigo Jonatán y a su padre, como ungido del Señor. Y en el versículo número 22 del segundo capítulo de Samuel, no está ahí anotado, segundo de Samuel, dice lo siguiente, y présteme atención, espero tener la gracia para poder transmitirle lo que le quiero decir. Sin sangre de los muertos y sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. ¿Por qué me llamó la atención? ¿Sabe por qué? Porque la sangre y la grosura era lo que se dedicaba en el altar. La sangre era el símbolo del pacto y la grosura representaba lo mejor. Dice la palabra del Señor que el príncipe tiraba su arco y traía la sangre y la grosura. Levánteme su mano al cielo. La palabra nos enseña que nuestros hijos son como flecha. Nuestros hijos no volverán vacíos. Nosotros también somos flecha. No volveremos vacíos. Les seremos enviados en pacto para tener lo mejor, para ser gente de bien. Su hijo no está vacío. Su hijo volverá. Su hijo volverá en pacto. Su hijo volverá prosperado con la sangre y con la grosura del cielo. Bendito sea el Señor. Oh Ramakaya Lalaquía, tus palabras en tu hijo no quedarán vacías, se van a activar las semillas. Y la espada de Saúl, la espada del rey, no volvía vacía. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo número 4, versículo número 12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Diga conmigo, es eficaz. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. Puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, pero la palabra de Dios permanece. Y lo que Dios le ha prometido está vigente. Lo que Dios le ha dicho está vigente. La palabra sembrada está vigente. Porque la palabra no se pierde, la palabra es viva. La palabra está viva. La palabra tiene éxito, es eficaz. Dice la palabra del Señor que es más cortante que toda espada de dos filos. Porque penetra hasta partir, diga conmigo, hasta partir. Hasta partir el alma y el espíritu. Hasta romper lo armático de lo espiritual entra la palabra. La palabra entra en tu vida, rómpelo almático. Levánteme su mano, quiero declarárselo de parte de Dios. Recíbalo. La palabra entra en tu vida para romper las ataduras almáticas y dar paso al hombre espiritual que declara palabra. La palabra no vuelve vacía. La palabra produce crecimiento extraordinario. Quiero que se ponga de pie y con una actitud levante su mano y empiece a proclamar palabra. Háblele a su vida, háblele a sus hijos, háblele a su ministerio, háblele a sus sueños, háblele a los sueños de Dios. Pídale al Señor que las palabras que el Señor ha sembrado a lo largo de este tiempo sean activadas. Quiero pedir que pasen los músicos. Oh Ramama Kaya Lalaquía. Hablamos, Señor, que se despierte la semilla, que toda oposición espiritual, nosotros tenemos fe y en la palabra lanzamos palabra, que se corra montañas, que se corra toda opresión, que se levante en el nombre de Jesús, gente activada por la palabra, en el nombre de Jesús, toda oposición, todo monte espiritual que no quiere dejar soltar a los hijos, a los esposos, que ata a la gente a la pobreza, a la escasez. Hoy en el nombre de Jesús, hoy enviamos palabra de bendición, hoy enviamos palabra de fe. Bendito sea el Señor. Y quiero invitarlo a que hagamos 3 declaraciones. Nosotros hemos recibido una palabra de parte del pastor Carlos, que entendemos que es de parte de Dios para nuestra vida, de que declaramos de que seremos multiplicados. Decía el que está lo tuyo, va a haber multiplicación en tu vida. La palabra va a ser multiplicada en tu vida, bendito sea el Señor. La palabra va a ser multiplicada. Diga conmigo, declaramos que seremos multiplicados por 7 conforme a la palabra que recibimos. Declaramos que nuestra familia será salva, bendecida y prosperada.
Declaramos que toda buena semilla que ha sido sembrada experimentará un crecimiento extraordinario. Declaramos que se abren puertas de bendición y se cierran puertas de maldición. Declaramos que veremos la gloria de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Bendito sea el Señor. De poco a mucho, activa tu semilla. A Dios el aplauso tiene que ser al Señor. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la honra. Honra mamá macaya la laquía. Rica mazón. Levante su mano, adora al Señor. Oh, crea en fe. Crea en fe que es una noche de cielos abiertos. Crea que es una noche de milagros. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy sellamos esta palabra declarando que la tomamos para nuestra vida, que nuestra familia es bendecida, que vamos a ver la gloria de Dios. Le hablamos al Congreso Córdoba 2018, que seremos influencia extraordinaria en la juventud. Le hablamos al colegio, le hablamos a la gente que venga a invertir, que venga a sembrar en el reino de Dios. Le hablamos a nuestros hijos, le hablamos a nuestros nietos, le hablamos a los próximos años, que serán años bendecidos. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Te entregamos nuestra vida, Señor. Señor, queremos pedirte perdón, Señor. Señor, por haber tenido guardada semilla y no haberla explotada. Queremos, Señor, recibir un rompimiento de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús queremos ser transformados. Queremos pasar de poco a mucho, Señor, para cumplir nuestro propósito en la tierra. Te decimos, Señor, aquí estamos. Oh Ramamaya la lalaquía, rica soy la lalacaya la lalaquía. Adoramos al Señor.